Mi abuela era una bruja. Aquí pasaron muchas cosas. El cura sin cabeza, la mula con 3 patas, la monja que se aparece en esta calle, espantos, miedo, terror, historias, familias. 3 en 1 con La Torre, producción Daniel Cardona, comenzamos. 3 en 1 con La Torre, tu canal. Los estoy saludando desde el municipio de Santa Fe de Antioquia, en esta calle muy popular, la calle de la Amargura. Pero ¿qué pasó en la calle de la Amargura? 3 en 1 con La Torre se los va a contar, porque las calles hablan, y más esta. Por aquí pasaron los españoles, quienes traían con ellos a los esclavos que venían desde el África. Los torturaban, los sacrificaban, y a partir de ahí muchos mitos. Vamos a conversar con Andrés, el historiador, y también con un personaje muy popular, Liborino. Así le dicen, Liborino. Al fondo, la calle de la Amargura, o también conocida como Gómez Plata. Estoy con Andrés. Andrés es el guía profesional turístico aquí, en este bello municipio de Santa Fe de Antioquia. Mientras usted y yo vamos conversando, ¿qué tal si nos cuenta esas historias que han ocurrido en esta calle, la calle de la Amargura? ¿Le parece? Claro que sí. Listo, 3 en 1 con La Torre. Hablemos de la mula de 3 patas, hablemos de las penitencias, hablemos de esos mitos, de esas leyendas, porque hay muchos, especialmente, ya nos contó, cuando llegaron los españoles, con aquellas personas que traían como esclavos. ¿Qué ha pasado? Y hay mucho que contar. Esta calle no solamente tiene historia, sino también esa parte lúgubre, esa parte misteriosa, mítica. Enigmática. Voy a contar la de la mula de las 3 patas. Se cuentan que antes de que llegara la luz a la ciudad, esas calles pues oscuras, se sentía que subía muchas veces una mula, caminaba de forma incoherente, como si le faltara una pata. Esta mula, donde llegaba a un lugar y veía una luz, se hacía en la ventana y empezaba con sus cascos a tocar. Y solamente se iba del lugar de esas calles y esas casas cuando ya la persona apagaba la luz. Cuando se apagaba la luz, ya la mula de una vez seguía su trayecto. Se decía que subía por la calle de la Amargura, volteaba hacia la parte del Tonusco y ya ahí desaparecía como tal. Hay muchas historias, se han encontrado muchas vacas o muchos entierros en estas casas. Se cuenta que muchas de esas casas tienen conexiones con túneles que hacían para poder transportar el oro en la época de la colonia. Entonces, de estas casas de la Amargura hay túneles que se asientan a las quebradas. Por ejemplo, a la Cardoso hay un túnel donde estaba el marco. Esos túneles hoy lastimosamente están muy deteriorados y se han caído porque la estructura se ha caído, pero hay evidencias de que túneles han conectado esas casas. Por ejemplo, la casa de aquí de Don Juan del Corral, esta casa aquí de la Amargura estaba, también la casa del doctor Gustavo Rodríguez también tiene un hueco del túnel. Dicen que la catedral también tiene una y que han conectado con las demás iglesias y también con las quebradas, porque eran formas de sacar o de volarse en la época de la violencia y en la época de la colonización como tal. Entonces, y de los habitantes de Santa Fe de Antioquia, han oído, han escuchado, quizás algunos digan: a mí se me apareció alguien en la calle de la Amargura. ¿Qué decir? Sí, claro, aquí hay varios habitantes. Uno es conocido como Liborio, y esa persona es muy conocida porque él cuenta, por ejemplo, que su bisabuela fue bruja. Andrés nos mencionó un nombre, Liborio, de esta historia que pasa precisamente aquí, allá al fondo, en la calle de la Amargura. Liborio es un remoquete. ¿Su nombre es? Jorge Eliezer Brand. Pero usted lo conocen por Liborio porque su padre se llamaba Liborio. Sí, mi padre llamaba Liborio y era un personaje aquí de Santa Fe de Antioquia también. Y sabemos, porque he investigado, que usted tiene algo paranormal, es decir, tiene contacto con los seres del más allá, y es un don que le dio su familia. Cuéntenos qué pasó por acá, por esta calle, la calle de la Amargura, por donde llegaron los españoles con los esclavos del África. Hubo torturas, sacrificios, ustedes ya saben lo que pasó. ¿Y usted qué es lo que ha visto más allá, que tiene ese don? En estas calles de por sí de Santa Fe de Antioquia, estas calles hablan. Son calles que verdaderamente me dicen a mí que hubo totalmente sufrimiento de estos esclavos. Hablan de una mula de 3 patas y se sienten lamentos, se sienten totalmente mucha cantidad de cosas. ¿Cuál es el don que tiene usted? Yo te presiento energías totalmente que quieren hablarle a uno, y no sé, yo desde niño he podido tener ese don de poder hasta comunicarme con ellos. Su familia también, su padre, su mamá o quizás su abuela
tenía, bueno, ese don que quizás muchos Sí. no tienen, y era también ver y, bueno, ir mucho más allá. Totalmente ellos pues estudiaban las ciencias ocultas. Creo que heredé ese don. Bueno, ¿qué ha visto usted? ¿Qué ha sentido? ¿A quién ha visto usted que quizás otros no hayan visto? De espíritus, de lamentos, negros, caballeros, totalmente que cabalgaban por esto y que todavía están en penas. Y verdaderamente al principio me daba mucho miedo. Y ellos de por sí no dejan de mirar hacia estas casas, porque estas casonas totalmente tenían esclavos y ellos pueden tener algo enterrado en estas tapias. Uno siempre que sale en la noche presientes cosas, no mucho más ahora porque hay mucha luz, hay más gente, más bulla, pero Santa Fe de Antioquia desde las 12 o 1 de la mañana en adelante es muy callada. ¿Y usted a esa hora ha salido? Sí, yo salgo a esa hora. ¿Y qué presiente? Pisadas de caballos, como alguien arrastrando cadenas. ¿Le han hablado? Sí, me han hablado. ¿Qué le dicen? En esa plazoleta de la iglesia. Sí, claro, en el parque. Se sienten muchas veces las puertas de la iglesia que se abren. He visto gente ahí parada al pie de las puertas. Como se ve también como si las puertas, entrando gente como si las puertas estuvieran abiertas. Pero usted los ve y quizás otras personas no. No te sabría decir, pero yo sí lo he visto y la gente dirá, no, ese está mintiendo. Hay gente que ha recurrido a usted por todo lo que sabe. Vienen de mí porque yo les entender en el momento, digamos, de contarme esta cosa y les digo que es verdad. ¿En el sueño se le aparecen? ¿Le dicen algo? O sea, simplemente hay gente que todavía está en pena, ¿Y qué le han querido decir a usted cuando le aparecen o cuando lo siente o cuando los oye? pues saquen de penas. Totalmente, o gente que todavía no ha podido buscar el camino para ir al punto donde debe ser. ¿A usted han recurrido periodistas? Sí, el periodista se llama Juan Carlos Sepúlveda. Él simplemente viene donde mí a hablar sobre este tema de espanto, porque él quisiera tener esto y solamente no esto, cuentos que han pasado y relatos de espantos que la gente de tanto miedo que tiene de estos mitos muchas veces ha salido como chiste. Claro. Como chiste porque tranquilamente no es verdad lo que vieron, sino una persona real viva. Hablemos del padre, hablemos de la monja, que también son historias. Un monasterio de monjas, aquí donde es el Sena ahora. Sí, ahí también tiene que haber historia. Sí, comentan que ahí había las niñas las entregaban, decían que la entregaban a Dios, ya no más veían a la luz del día afuera, sino adentro, y por el lado de un torno que llaman, algo así como un redondo, le entregaban la comida hacia el otro lado. Ellas ya salían de ahí, pero ya cuando morían y los cajones los sellaban con clavos. Sí, con clavos. Con clavos. Y yo simplemente he tenido la presencia de esos espíritus manifestándose, andando por este lado. ¿Por qué cree usted que tiene ese don? No sé, no sé si seré bendecido, pero pienso que todo el mundo no es para esto porque son cosas bastante fuertes. ¿Usted ha hablado con sacerdotes? Sí. ¿Le creen? Hay algunos que sí, otros que de pronto queda con la duda. La gente del municipio, de este pueblo de Santa Fe de Antioquia, los que le creen, ¿qué le dicen? ¿Lo buscan a usted de pronto para que les cuente algo más? Sí, ¿Ellos qué preguntan? que si tiene problemas, malas energías. Yo pienso que todo ser humano tiene buenas energías, malas energías, y yo simplemente brego a ayudarlos con lo que poco tengo conocimiento. Ligorino, ¿cuál ha sido la historia que más lo ha impactado? Usted que viene de una familia donde sus padres, su abuela, bueno, no sé si decir lo que hacía su abuela, ¿se puede decir? ¿Su abuela quién era y qué hacía? Mi abuela era una bruja. Es maluco porque la gente va a pensar que uno también lleva el mismo camino, ¿no? El camino de nosotros más hacia Dios, más parte religiosa. Bueno, Ligorino, ¿cierto? Así le dicen. Sí, claro. Ligorino, ¿cuál ha sido esa historia que más lo ha impactado en esta? Mira, la calle, al fondo se ve la calle de la amargura. La mula de 3 patas que le he sentido de relinchar y totalmente cuando ella camina y el padre sin cabeza. El padre sin cabeza lo han visto. Hay gente que lo dice que lo ha visto como jinete. Dicen que para poder sacarlo de penas hay que escucharle la misa. ¿Usted ha tenido contacto con el padre sin cabeza? ¿Sabe quién es? ¿Se le ha aparecido? ¿Se le ha manifestado? ¿Usted lo ha sentido? ¿Lo ha escuchado? Lo he escuchado cuando baja. Es un
espíritu bastante fuerte. ¿Y su cuerpo cómo reacciona? Totalmente se puede paralizar uno, sentir mucho frío. ¿Y lo ha sentido? Sí. Coge hacia abajo y anda por muchas partes de Santa Fe de Antioquia. Es que más historias tenemos, pero no vamos a desarrollarlas. ¿Qué otras historias tenemos? Las Huacas. Y mi padre hizo un entierro con un señor de una casa que llama una señora Esther Araque. ¿Y cuál fue ese pacto? Si la señora le decía que partieran entre los dos, sacaban el entierro. Y si no, no sacaban nada. Resulta que la señora le dijo que le pagaba por la sacada, más no partían la huaca. Entonces le dijo que no y se fue con esto a la tumba. No lo puedo creer. Sí. ¿Y usted, presidente, o siente la presencia de su padre? Sí, de mi madre. Totalmente. Hay cosas que en la casa se puso y mi hermana una vez hice algo malo y sentí como un picazón en la espalda y mi hermana me dijo que quién te pegó una palmada. Y yo simplemente presencié a mi mamá en el momento que llegaba. Dirá la gente, no, esto tuve que ir donde un sacerdote y ahí donde dije yo verdaderamente tengo don de poder ver más cosas y si era verdad lo que estaba sucediendo. Yo pensaba que era un sueño y resulta que era realidad. Liborino, en una palabra, ¿cómo resume la calle de la amargura? La calle de la amargura es algo muy importante en Santa Fe de Antioquia. Habla sola, es una maravilla. Yo pienso que en otra parte del mundo no la hay. Liborino, muchas gracias. 3 en 1 con la torre. Y las historias con Liborino en la calle de la amargura. Es muy conocida porque él cuenta, por ejemplo, que su bisabuela fue bruja y que ayudó en un tiempo a fugarse a unos reos de la municipal donde hoy funciona la alcaldía. En un momento un marrano venía bajando de la falda del llano, el marrano se pasó por debajo de una persona y se la trajo cabalgando. El marrano era de tamaño grande y que ese marrano llegó a la plaza de armas y que empezó a botar fuego por la nariz. Mientras los policías iban a ver esto, pues obviamente eso fue una distracción para poder que los reos se volaran de la cárcel. Bueno, muchas historias en la calle de la amargura. Muchísimas gracias. No, aquí estamos y los invitamos cordialmente a la ciudad para que también escuchen la historia, los mitos, los relatos, las leyendas. 3 en 1 con la torre, tu canal. Ahora en YouTube, 3 en 1 con la torre.